No, la primera pregunta que no puedo dejar de hacerte es ¿por qué te interesó el personaje de San Martín? Escribiste un libro muy interesante, que después daremos en la bibliografía. ¿Por qué este personaje? Hay algo que me interesa mucho y vos ahí estás subrayando la palabra personaje, que es una palabra que viene de la literatura en realidad. Ujú, Y claro, aunque se trata claramente de una persona real, digamos, ¿no? Es histórico, de hecho con Iván y con Nicolás iban haciendo las consideraciones de los hechos, de la dimensión fáctica. Pero también hay una narración que se hace de esos acontecimientos y la construcción de una figura. No decimos personaje en el sentido ficcional, porque no se claro. trata de una ficción, pero sí hay una narración que construye un tipo de subjetividad. No cabría llamarle personaje para no hacer el juego con el que yo no estoy de acuerdo de Ujú. suponer que la historia es ficción o que se puede equiparar la narración histórica con una narración ficcional. Son sustancialmente distintas, en parte por la cuestión de la verdad, porque se Claro. trata de una relación diferenciada con la verdad. No obstante, hay narración en Sí. la historia De y hecho, esa... vos en el libro lo que tomás es cómo fue narrada su vida, digamos, por diferentes historiadores, si se quiere, Exacto. donde el primero es Gutiérrez. Juan María Gutiérrez es el Ujú, primero que ensaya una biografía sobre San Martín, completa hasta donde los hechos se habían desarrollado en ese momento, hasta ese claro. momento, porque San Martín todavía estaba vivo. Después hay una intervención, hay algunas intervenciones extraordinarias de Sarmiento, que era, como sabemos, un gran escritor. Entonces la potencia de una buena escritura y la potencia de de un buen narrador puestas al servicio de un relato histórico Lo enaltecen todavía más. gana en eficacia. La eficacia Claro. va a tener que ver con eso en gran medida y hay que sumar a Mitre, que era también un gran narrador. No diría un gran escritor en el sentido que lo fue Sarmiento, pero sí un gran narrador. Es decir, Ujú. alguien que tenía una capacidad de disponer planos narrativos y tiempos narrativos, tanto la historia de San Martín como la historia de Belgrano, las dos grandes obras de Bartolomé Mitre, digamos, con una potencia y una eficacia enorme, y es eso lo que a mí me interesó, yendo a tu pregunta, la potencia, la eficacia de la configuración de San Martín como padre de la patria es inmensa. Y si bien no se trata solo de estos narradores que han sabido contar su vida y que han sabido configurarlo como héroe nacional, en buena medida sí tiene que ver con la eficacia de estos grandes relatos. Claro, al nombrarlo padre de la patria ya lo colocan en un lugar que no hay nada más arriba que eso, porque Ujú. lo de Sarmiento fue un poquito más acotado, era padre del aula, Sí, ¿no? sí. Recién Nicolás y Iván hablaban de estas tres figuras que son padres de alguna manera o creadores, padres Sí, fundadores. El creador de la bandera, padre del aula, padre de la patria. Efectivamente tenemos una especie de panteón de santidades patrióticas con estas tres figuras. La cuestión también pero la es, santidad máxima es la que coloca Rojas, ¿no? Porque al porque lo hablar vuelve del santo explícito. de la espada ya, Exacto, y es un gesto decisivo, primero porque agrega una dimensión cívica a lo que hasta ese momento era básicamente un heroísmo militar, ujú, pero digamos, el santo no es sino santo de la espada, entonces hay también una santificación de la acción de guerra, que es una determinación muy importante para el tipo de héroe que se va a configurar, porque como bien decías, erigir a un padre de la patria es un gesto mayúsculo, pero hay que sostener eso, ujú. porque digamos, hay algo que da cuenta de la eficacia de esa configuración de un héroe nacional, que es muy difícil entrar a poner en cuestión, no la figura histórica de San Martín en términos empíricos, sino la construcción narrativa e ideológica de un padre de la patria. Vos hace un rato planteabas con Iván y con Mm, Nicolás, ¿por qué? O el gran poema de Bertolt Brecht, ¿no? mm. ¿Era él solo? No. Al mismo tiempo, la decisión o la determinación de construir una historia de grandes héroes, que es nosotros lo tenemos naturalizado porque hemos cruzado la escuela argentina, entonces Mm. eso está incorporado para nosotros desde la infancia. Pero es toda una decisión, narrar una historia de grandes hombres, narrar una historia de grandes héroes, resolver en algún sentido que va a haber una patria con un padre de la patria, porque no siempre hay patrias con padres de la patria. Ujú. No todas las patrias tuvieron padre. No, y no son más endebles en ningún Ajá. sentido, son maneras de pensarse, maneras de imaginarse. Ahora vos decís, y después hay que sostener eso, ¿no? Por eso es interesante cuando enumerás en el libro, de San Martín hay todo, Ujú, ¿no? De San todo. Martín hay desde un ferrocarril hasta calle, hasta una plaza. Los chicos dirían San Martín hasta en la sopa.
Sí, por eso cuando jugaron San Martín contra San Martín en el fútbol argentino me pareció Así un es, momento culminante, ¿no? De que ya claro. está, hay dos lados y de los dos lados está San Martín, porque al mismo tiempo si uno va desplegando a lo largo de la historia las distintas inflexiones que fue cobrando lo que llamaríamos la argentinidad, periodo de hostilidad con España, ¿no? El antihispanismo de la generación del 37. Pero después en el centenario de 1910 hay una recuperación de lo hispánico. Hay toda una zona de negación del pasado indígena, hay toda una zona de recuperación del pasado indígena, distintos modos de la relación con España, distintos modos de la relación con Europa. San Martín encaja en todas. Claro. En todas, para todas es un héroe configurado de manera tan compleja y tan eficaz que en todas las variantes que la enunciación de lo argentino puede ir cobrando en distintos momentos históricos, San Martín funciona. Vos citás lo que dice Sartre, todo está permitido al héroe, pero ¿Sarmiento se anima a cuestionarlo o se queda con el enojo por el hecho de que San Martín le haya dejado el sable Sí, a Rosas? sí, la donación del sable corvo por parte de San Martín a Rosas sin duda plantea un problema para esta vertiente bien llamada liberal de la historia, y al mismo tiempo es lo que va a ser reivindicado por la vertiente revisionista o por la línea rosista, pero fíjate que San Martín es intocable para todas. Entonces, en algún caso, la tradición liberal vía Mitre, Rojas, va a ser San Martín, esta tríada, ¿no? San Martín, Belgrano, Sarmiento, vía Roca, todas las líneas de ferrocarril. Pero en la otra línea vos hacés la secuencia San Martín, Rosas, Perón, Sí. y San Martín Sí, sí. permanece. Entonces, efectivamente, Todos lo toman. todos lo toman Ahora, porque... vos hablás, vamos a ver imágenes del Santo de la Espada Ah. y vos decís que es una reversión y nos tenés que explicar por qué te parece que la película es una reversión. ¿Por qué? Reversión en el sentido de, bueno, de revertir, ¿no? No solo que hace una versión de una versión, porque hay algo muy, muy significativo a mi criterio en la configuración de San Martín como padre de la patria, que es resolver que prevalezca la dimensión militar en el imaginario de lo que entendemos por identidad nacional, de lo que entendemos por argentinidad. Y esto va a estar en Belgrano también. Belgrano, que era abogado y que tuvo un desempeño político, integró la primera junta de gobierno, queda en un primer plano con su condición de general y con su condición de acción frente a un ejército. Digamos, con San Martín eso es absolutamente consumado. La dimensión militar es la que queda en colocada. la película muy claramente. Es que la película, por eso yo considero que hay una reversión, porque que es el gesto más fuerte en el siglo XIX, la resolución de que el padre de la patria sea una figura militar. Por lo tanto, estabilizar en el imaginario argentino que la patria nace en la guerra y nace en acciones de guerra, con consecuencias ideológicas y políticas todavía persistentes y sumamente discutibles. Pero la configuración es esa. Con el Santo de la Espada de Rojas, a comienzos de la década del 30, ya en el siglo XX, poco después del golpe militar de 1930, aparece una inflexión diferente, que es recuperar y agregar una dimensión de heroísmo cívico a la que hasta ese momento era una figura predominantemente o exclusivamente militar. Rojas viene a completar al héroe y hacerlo, por lo tanto, más sólido y más difícil de ponerlo en crisis, para quienes nos dispondríamos a poner en crisis una configuración de héroes de la patria, que es, insisto, agregarle esa dimensión de heroísmo cívico. En ese sentido, el Santo de la Espada de Torre Nilsson, la versión de cine, vuelve sobre la figura militar. Claro. Retrocediendo respecto a lo que había incorporado Ricardo Rojas en el ensayo original de El Santo de la Espada, lo cual tiene que ver con las condiciones de filmación y de producción del Santo de la Espada de Torre Nilsson bajo el Longaniato y con condicionamientos muy, muy explícitos de aquella dictadura militar. Es cierto. ¿En qué